Buenas noches. La verdad que doy gracias a Dios por este nuevo año que nos regala, por este año que pasó, que nos ha traído. No hay duda de su gran misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Como dice cierta parte de la palabra, no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias, sino que ha sido misericordioso con todos nosotros. Así de que, amén. Gracias por la oportunidad, amado Padre, que nos das de servirte un año más, de hacer tu voluntad. Y permite que esta tu palabra, Señor, nos permita arrancar con el pie derecho para hacer lo que tú deseas y para que tú hagas en nosotros lo que tú quieres hacer. Amén, amén. Un saludo a todos, feliz año, feliz Navidad. Qué alegría, ¿verdad?, verlos conectados. Un saludo a la gente del exterior, hay gente en Italia, hay gente en otros países que nos ven con mucha fidelidad, que nos respaldan con sus oraciones, con sus aportes. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Que Dios los sostenga. Igual a la gente de otras ciudades, Medellín, Cartagena, en fin, a Baldo por allá en su terruño. Muchas gracias a Dios doy por sus vidas. Pues bien, podemos leer en la Escritura, en el libro de Eclesiastés. Recuerden que les hablé que es un libro muy especial, que tiene que ser visto con cierta perspectiva para no caer en el error. Pero allí podemos leer cosas que son absolutamente ciertas, como la siguiente. Eclesiastés 4, 9 al 12. Dice allí: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Creo que no hay duda de la veracidad de lo que allí menciona. Este mismo principio es conocido en el mundo como la unión hace la fuerza. Y cuando pienso en este principio hay dos ejemplos, creo que son milenarios, para mostrar la efectividad de este principio. Uno es coger un atado de varas y tratar de romperlas, y es casi imposible, pero sacando vara por vara es fácil quebrarlas. El otro es el del directorio telefónico, que si usted va a romper un directorio telefónico completo, pues no puede, pero hoja por hoja, pues es muy fácil de romper. Por supuesto, para que este principio funcione cuando se unen varias personas, es necesario que haya entre ellas algo en común, un objetivo común, un objetivo básico, porque de nada serviría unir un grupo de personas donde cada una tira para un lado diferente. Pero cuando el objetivo es común, cuando tienen ciertas cosas en común, entonces es posible lograr cosas que no se pueden estando solos. En el mundo vemos que este principio se aprovecha de muchas maneras. Lo aprovechan los políticos, el ejército, la guerrilla, las cooperativas de todo tipo, los sindicatos, las mafias, las pandillas, y aún muchas familias, entre las cuales está la familia de la fe, es decir, la iglesia. Sin embargo, esta unión, que es en realidad un principio práctico, como vimos en los estudios anteriores, puede, con los ejemplos que he mencionado, ser usado tanto para el bien como para el mal. Y obviamente dependerá de la clase de personas y del objetivo que tengan, quienes se unan para funcionar de manera más efectiva. Podemos decir que desde los principios de la humanidad, o no, o más bien desde el momento en que el hombre abandonó a Dios, comenzó a funcionar cierta unidad en todos los hombres. El problema es que esta unidad ha tenido como objetivo básico vivir ignorando por completo a Dios. Esto es igual a decir que es una unidad caracterizada por la rebeldía de los hombres hacia Dios, rebeldía que sabemos que fue promocionada por Satanás. Por esto, el resultado
esperado, natural de esta unidad ha sido la corrupción de la humanidad. Corrupción que llegó a tal punto que llevó a Dios a tomar la decisión de hacer un borrón y cuenta nueva. Sabemos que esto sucedió con el diluvio. Algunos calculan que en esta época, habiendo pasado 18 generaciones desde Adán, la población de la tierra superaba los 1.100 millones de personas. O sea, imagínense una decisión para acabar con 1.100 millones de personas. ¿Producto de qué? De la unión del hombre hacia el mal. Luego de este diluvio, la tierra comenzó a ser nuevamente poblada, pero nuevamente apareció un personaje que logró que los hombres se unieran y nuevamente para ir en contra de Dios. La escritura nos habla de este personaje en Génesis 10:8 y dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hasta entonces el gobierno en la tierra era patriarcal. Las familias crecían y el patriarca gobernaba. Pero este hombre llamado Nimrod, cuyo nombre significa rebelarse o nos rebelamos, unió e incitó a la humanidad a ir en contra de Dios. Leemos en Génesis 11:1 que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y entonces, bajo la dirección de este hombre, teniendo un mismo lenguaje, es decir, sin la barrera del idioma que vemos en la actualidad, y una misma cultura y muchas cosas en común, fueron dirigidos a hacer lo que conocemos como la Torre de Babel. Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pues sí, unidos comenzaron a trabajar en una ciudad y una torre que pretendían hacer llegar hasta el cielo, y habla de construirse un nombre. Ahora, la idea de la torre hasta el cielo era un desafío contra Dios para evitar ser eliminados con un nuevo diluvio, aunque el Señor había prometido que eso no lo volvería a hacer. Y la expresión de construirse un nombre tiene relación con un culto idolátrico, una religión que tenía relación con la astrología, es decir, era una religión completamente aparte de Dios. O sea que nuevamente tenemos a los hombres en la tierra viviendo en unidad con el propósito de vivir no solo ignorando a Dios, sino aún pretendiendo defenderse de Él como si fuera malo. Pero sabiendo que esta unidad para el mal volvería a desencadenar una maldad muy grande y que los hombres estaban obstinados en realizar su proyecto, Dios toma nuevamente la decisión de hacer algo para detener esta maldad. Y la escritura nos cuenta, Génesis 11:6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y entonces Dios decide parar la obra. ¿Cómo? Muy sencillo. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Yo pienso que haber sido espectadores de esta situación hubiera sido pues muy simpático, pero para quienes lo vivieron el asunto debió ser bastante complicado, no solo por el desespero de no lograr que otros le entendieran, sino porque posiblemente los poderosos, los que mandaban, no querían perder el poder que tenían. Sin embargo, esta confusión fue suficiente y trajo un conflicto tan grande que llevó a que los hombres se separasen. Génesis 11:8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta Babel se convierte luego en Babilonia.
La tradición babilónica dice que el nombre de esta ciudad significa la puerta de Dios o puerta de los dioses, pero el relato bíblico en cambio lo asocia con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Ciertamente Dios los separó confundiendo sus lenguas para que, rompiendo la unidad que tenían, de esta manera el pecado también disminuyera. Sé que aunque a muchos les cuesta trabajo aceptar, el asunto es que cuando el pecado abunda en la tierra, el pecado destruye al hombre, el pecado hace que los hombres destruyan y hagan sufrir a los hombres. Y por eso cuando Dios hace algo para detener el pecado, lo que en realidad está haciendo es ayudando al hombre, ayudando a que la humanidad sobreviva. Y tengo la certeza de que si el diluvio no hubiese ocurrido, hace mucho tiempo la humanidad ya hubiera desaparecido producto de la maldad y los conflictos entre los hombres. Pero el diluvio, sí, nos ha provisto de un nuevo comienzo y ha permitido que lleguemos hasta la actualidad. Aunque obviamente otra vez la maldad está aumentando y el tiempo se está acabando. Algo similar hizo Dios un poco más adelante cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, que eran poblaciones donde la maldad y la corrupción sexual eran pero muy grandes. Y la destrucción de estas ciudades también retrasó por un tiempo la maldad respecto de los asuntos sexuales. Y esto ha permitido que la humanidad se haya seguido reproduciendo. Sin embargo, vemos que nuevamente la corrupción sexual está creciendo a pasos agigantados y obviamente esto también sí hace que la humanidad esté llegando a su fin. Ahora, si revisamos lo que está pasando en el mundo, vemos que poco a poco se está preparando el camino para que la tierra tenga un nuevo Nimrod. Y esto está siendo posible porque la unión hace la fuerza. Es decir, aunque haya en la actualidad muchos países y los lenguajes y las culturas sean completamente diferentes, el amor al dinero, al poder, el amor al pecado como consecuencia de ignorar a Dios es el mismo, o sea que hay una unidad para el mal. Y aunque en los países se hable de democracia y de gobiernos independientes, la realidad es que ya no son los gobiernos los que mandan, sino un grupo pequeño de poderosas familias que a través de sus organizaciones multinacionales son las que colocan los objetivos y las reglas en el mundo. Por ejemplo, se dice que solo 6 familias controlan todos los medios de comunicación del mundo y son ellas las que deciden la información que recibe el resto de la humanidad. Y es de esta manera que han logrado engañar y manipular al mundo prácticamente a su antojo. Sabemos que a través de las redes sociales estas nos han permitido recibir la otra información, pero también estamos viendo que cada vez están siendo más controladas de tal manera que borran toda la información que no quiere que recibamos. Ahora, estas familias tienen dinero de sobra y además el control de los medios de comunicación y por supuesto que tienen su agenda. Lo que no sé es si sabiéndolo o no, lo que en realidad esta gente está haciendo es preparar el camino para un gobierno mundial. Ya hay muchos presidentes que han hablado de este tema. Y aunque este gobierno mundial será visto por ellos como la gran solución, la realidad será que el anticristo será el que tome el control. Y cuando hablo de un moderno Nimrod, me refiero precisamente al anticristo, que al igual que su antepasado, dice la escritura que va a usar el poder de la religión, obviamente una religión apóstata, es decir, totalmente anticristiana, y de esta manera va a lograr sus objetivos. Ahora, la aparición de este personaje la menciona la escritura diciendo lo siguiente, 2 Tesalonicenses 2:3 en adelante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay muchas cosas muy interesantes en este pequeño pasaje. Pero cuando habla de no ser engañados, se refiere a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él. Este es un tema supremamente importante porque los cristianos vivimos esperando este momento, o debemos vivir esperando este momento, ya sea porque al morir vayamos a su presencia o porque se cumpla el tiempo del regreso del Señor por su iglesia. Pero ¿qué pasó? Que en aquella época aparecieron algunos diciendo que el Señor ya había regresado por su iglesia, y entonces algunos creyentes pensaron, seguramente va a pasar ahora en estos tiempos, uy, me quedé, yo como que no andaba tan espiritual, y entonces algunos creyentes se asustaron pensando que el Señor ya había venido y que pues, se habían quedado condenados y cosas por el estilo. Y es por esto que el apóstol les escribe diciéndoles, no se dejen engañar, porque antes de que el Señor venga por nosotros es necesario que se manifieste primero este hombre de pecado, este hijo de perdición que se opone a Dios. Y da ciertas profecías allí. Ahora, lo cierto es que la humanidad, aunque no sea consciente, la realidad es que hay una unidad para el mal que ha existido desde que Satanás logró colocar su semilla de maldad en la tierra. Pero lo que también es cierto es que para contrarrestar esta unidad hacia el mal, Dios ha colocado otra semilla o simiente sobre la tierra. La venida de esta simiente salvadora fue profetizada desde el mismo momento en que el hombre se alejó de Dios, y esta profecía fue dada directamente por Dios. Dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Son las palabras dichas a Satanás, donde Dios confirma que Satanás sí ha colocado una simiente de maldad sobre la tierra que produce esta unidad hacia el mal. Pero también dice que para combatir esta simiente satánica, Dios a través de una mujer asegura que colocará su simiente, que al final la va a derrotar. Celebramos hace poco, que esta simiente prometida vino a través de la Virgen María y es Jesucristo. Por supuesto, Satanás ha hecho todo lo posible para impedir la llegada y la reproducción de esta simiente salvadora, y por eso ocurrió aquella matanza de los bebés para tratar de asesinar al Señor Jesús cuando era bebé. No pudo. Luego, al final de su ministerio, también Satanás es quien incita al pueblo para que Jesucristo sea llevado a la cruz. Pidieron salvar a Barrabás, que era un criminal, y que Jesucristo fuera llevado a la cruz por petición del pueblo, pues sabemos auspiciado por qué. Pero como todas las cosas ayudan a bien, irónicamente esta muerte trajo como resultado la resurrección de Jesucristo. Esta resurrección representa la herida en la cabeza de Satanás, porque la muerte y la resurrección de Jesús aseguran la destrucción de la unidad para el mal propuesta por Satanás, y además abre la puerta para que todo el que crea en Jesús y lo acepte como su Señor y su Salvador sea completamente liberado. Y es por esto que podemos leer en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a este sacrificio, a esta resurrección, hemos sido totalmente perdonados y además rescatados del poder de Satanás, lo cual hace que tengamos un nuevo propósito en la vida. Este propósito es descrito por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando dice, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, a que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy clarito, así como antes éramos esclavos de esta unidad hacia el mal, ahora siendo libres debemos unirnos para servir a la justicia. Eso, en otras palabras, quiere decir que somos nosotros los que vamos a derrotar a la simiente de Satanás. Para lo cual, en primer lugar, necesitamos ser conscientes de esa responsabilidad. Y en segundo lugar, debemos unirnos para que esta unión que hace la fuerza nos permita ganar la batalla. La Escritura nos muestra, por ejemplo, cómo cuando los primeros cristianos estaban unidos y eran unánimes, o sea, había un mismo sentir, lo cual les llevó a ser obedientes. En esa unidad y en esa unanimidad, Dios se manifestó a ellos dándoles el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede capacitarnos para cumplir con nuestra tarea. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Insisto, estando unánimes y además juntos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Aparecieron lenguas de fuego como para que no dudaran de lo que estaba sucediendo, que se colocaron sobre todos y cada uno de ellos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu les daba. Sigue diciendo el pasaje, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este pasaje tiene muchas cosas de las cuales sacar muchas enseñanzas, pero quiero resumir resaltando el hecho de que el Espíritu Santo llega sobre la iglesia que está en unidad y esta iglesia comienza a comunicar las maravillas de Dios y toda persona de toda lengua entiende. O sea, es un hecho milagroso completamente opuesto a lo sucedido en la Torre de Babel. Allí Dios confundió las lenguas para separar al hombre de tal manera que no insistiera en su maldad. Pero aquí, a la iglesia unida, Dios le da la capacidad de comunicar el mensaje de salvación y que todos lo puedan entender, para que todos puedan unirse y poder así derrotar a la simiente del mal, la simiente de Satanás. El apóstol Pablo nos habla de esta unidad producida por el Espíritu Santo y dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, se refiere al bautismo en el Espíritu, no en agua, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que es una unidad perfecta producida por el Espíritu Santo. Y lo que ocurre después de Pentecostés es que esta iglesia, usando el poder de Dios, se multiplica. Se multiplica porque está en unidad. Y dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que podemos ver un enorme crecimiento en la iglesia, producto de la unidad, de que conservaron la unidad. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y este crecimiento de la iglesia, de la auténtica iglesia, en cierto modo se ha detenido. Y pienso que una de las razones es que la iglesia con el tiempo, por causa del pecado que no ha querido corregir, que es similar a decir que por no haber querido madurar, con el tiempo ha ido perdiendo la unidad. Por supuesto, ha sido un proceso muy lento, pero efectivo. Pertenecía a una organización cristiana donde cuando ingresé me parecía que las cosas se estaban haciendo muy bien, igual no conocía mucho la escritura, pero era lo que percibía. Pero en un lapso de más o menos 15 años las cosas en la organización fueron cambiando poco a poco. Ya la escritura no era la que regía lo que se hacía, y entonces comenzamos a recibir órdenes de hacer ciertas cosas pues que no eran muy santas, pero no eran pecado. Y al pasar el tiempo, poco a poco terminamos haciendo campañas para la política, desfiles de belleza y una cosa por aquí, inversiones por allá. Y cuando después de muchos años Dios me sacó de esa organización, al revisar lo que estaba haciendo, en lo cual yo estaba colaborando, la pregunta un poco harta y dolorosa era, ¿y yo qué estaba haciendo allí? Y la respuesta que nos dábamos, Dios sabe, es que por querer servir a Dios nos aguantamos que nos colocaran a hacer otro poco de cosas que no parecían importantes para Dios, pero sí para la organización. Bueno, pues algo similar ha pasado con la iglesia. La iglesia poco a poco se ha contaminado. Y esta contaminación la ha llevado a cambiar el mensaje que originalmente Dios nos dio para compartir. En otras palabras, la iglesia ha perdido el poder de comunicar un evangelio verdadero, un evangelio de salvación. Un evangelio que para salvar necesita confrontar al hombre con Dios, para que Dios lo confronte con el pecado, con la condenación eterna, con el infierno, con Satanás. Pero todo esto ha ido cambiando por un mensaje muy light, donde el objetivo que enseñan en muchas iglesias es ser ricos, prósperos, buenos padres, buenos empresarios, pero que ha llevado poco a poco a los creyentes a olvidarse de la batalla que realmente debemos enfrentar. Una evidencia de esta falta de unión es que vemos que en la iglesia hay muchísimas divisiones, muchísimas denominaciones, muchísimas doctrinas y muchísimos llamados cristianos haciendo una cantidad de cosas que no tienen relación realmente con la batalla que debemos enfrentar. Y entonces pues pareciera que Satanás se está desquitando de lo que el Señor le hizo en la Torre de Babel, confundiendo las lenguas para parar la maldad, porque no hay duda que Satanás es el promotor de todas aquellas falsas doctrinas que dividen cada vez más la iglesia. Y cuando la doctrina se contamina y se tuerce, no hay duda, la iglesia también. Ojo, esto no quiere decir que Satanás esté ganando la batalla. Entendemos que eso que está ocurriendo es parte de la profecía de las cosas que deben suceder. Es necesaria la apostasía, ¿sí? Y debe cumplirse antes del final de los tiempos. Pero aunque tengo la absoluta certeza de que Dios no va a perder y todos deben pensar igual, por favor, eso no quiere decir que no debemos hacer lo que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aunque la obra de Dios indudablemente va a ser realizada, y aunque cada uno de nosotros podemos llegar a ser muy importantes en la obra de Dios, de todos modos ninguno de nosotros es indispensable. Eso quiere decir que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si no hacemos nada, de todos modos Dios va a realizar su obra a través de otros que sí se dispongan.
Eso en otras palabras quiere decir que Dios nos da la oportunidad de participar y por supuesto no es algo que debemos rechazar, pero podemos perdernos ese privilegio. Y es por esta razón que el apóstol Pablo escribió lo siguiente, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que dice el apóstol es que si la gente del mundo lucha tenazmente por premios irrisorios comparados con lo que Dios tiene para nosotros, ¿con cuánto empeño debemos nosotros, con cuántas ganas deberíamos nosotros trabajar para hacer la voluntad de Dios? Y por eso, por la valiosa oportunidad que tenemos, pero que podemos perder, el apóstol continúa diciendo, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, no quiero profundizar en lo que significa ser eliminado. Sin embargo, no hay duda que no es algo bueno, porque implica perderse la oportunidad espectacular que Dios nos ha dado de ser bendecidos haciendo su voluntad. Y eso no solo va a afectar nuestro presente, sino nuestra eternidad. Y es por esto, para no ser eliminado, que el apóstol dice, no corro como loco, no peleo ni doy golpes apuntándole a nada. Tengo muy claro que mi vida y mi cuerpo son el instrumento para hacer la voluntad de Dios y voy a caminar en esa dirección porque no quiero ser eliminado. Siendo esto así, es importante que de manera regular revisemos los proyectos, las motivaciones, los objetivos que tenemos. Y al revisarlos, la idea es que nos preguntemos, ¿cómo ayuda esto a la obra de Dios? ¿O ayuda esto a la obra de Dios? Y si al hacer estas preguntas descubrimos que eso que estamos haciendo o pensamos hacer no solo no ayuda, sino que es un estorbo a la obra de Dios, no hay duda que debemos desistir. A final de año la gente acostumbra a revisar, vale la pena revisar eso. Porque no hay duda que no importa todo lo que podamos ganar, si nos perdemos el privilegio de hacer la voluntad de Dios, todo eso que ganemos no significará nada comparado con la oportunidad de servir al Señor. Pero volviendo al tema principal, el de la unidad, esto quiere decir que para servir al Señor de una manera efectiva es indispensable hacerlo en unidad. Y si la unidad se ha perdido, entonces no hay duda que algo tenemos que hacer para recuperar la unidad en la iglesia. Quiero mostrarles en la Escritura que esto de la unidad es un claro deseo de Dios. Y lo podemos ver al revisar la oración que Jesús hizo, que aparece en San Juan 17. En el versículo 9, Él comienza diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo primero, y muy importante entender, es que Jesús en su oración aclara que no está pidiendo por la gente del mundo. Hay muchos que no entienden esto y se la pasan orando, Señor, te pido por la paz del mundo, te pido por la paz de la ciudad, te pido, cuando en realidad por los que debemos orar es por las personas que siendo usadas por Dios pueden traer esa paz, esa bendición. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús, rogando por los que recibió de su Padre, rogando por los hijos de Dios. Recuerdo un pastor que hace muchos años decía que la oración más importante que podemos hacer es para que los cristianos dejen de ser carnales y se vuelvan espirituales. Porque si la gran cantidad de cristianos inmaduros y carnales y rebeldes se pusieran espirituales, seguramente el mensaje de salvación sería predicado de una manera tremenda en el mundo. Como quien dice, hay mucho cristiano adormecido que no está cumpliendo con su función por no andar espiritual. Ahora, si ustedes siguen leyendo,
verán que este énfasis de no orar por los del mundo, sino solo por sus hijos, se mantiene a lo largo de toda la oración. Y luego dice algo que también es súper importante, versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Pide la protección de Dios para que nosotros, sus hijos, podamos ser uno, así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo andan en unidad. Y luego dice, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que no se trata de aislarnos del mundo, porque entonces ¿cómo compartimos el mensaje? Sin embargo, sí debemos ser guardados de toda la maldad con que el mundo quiere contaminarnos. Y si nos preguntamos, ¿cómo ser guardados de toda esa maldad del mundo? La respuesta es, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la clave está en el conocimiento de la palabra de Dios. Obvio, en una sana doctrina que no solo debemos entender, sino creer. A los padres siempre les digo que la forma de proteger a nuestros hijos de la contaminación del mundo, de las cosas que vemos tan terribles que hacen los muchachos en el mundo, que la clave está en enseñarles a creer en la palabra. Cuando los jóvenes creen en esa palabra los guarda del mal, porque esa palabra creída es en realidad el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y luego, llenos de esa palabra de verdad, que es también la única que nos puede llevar a vivir en unidad, es que Jesús dice, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y esta sola frase tiene un significado enorme, porque no solo es muy clara al decir cuál es nuestra función como cristianos con el mensaje de salvación para el mundo, sino que dice que así como Él fue enviado, y Él se abstuvo de todos sus privilegios para venir a nosotros, dice que de la misma manera nosotros debemos ir al mundo, o sea que no hay excusa que valga. Ahora, si la oración hubiera terminado allí, cabría la posibilidad de que algunos cristianos dijeran, no, pero esta fue la oración por sus discípulos, yo no estaba ahí, a mí no me metan en ese cuento, porque no estaba en ese momento ni en ese lugar. Es decir, podríamos decir que la orden fue para los discípulos, que es lo que algunos piensan, ¿no? Que la obra la tienen que hacer otros, pero ellos no. Sin embargo, Jesús continuó diciendo, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, estaba refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y pues bueno, no hay duda que allí estamos incluidos todos los que hemos creído en Jesucristo. Por lo tanto, la responsabilidad, o más bien el privilegio de ir a comunicar el Evangelio, pues es de todos nosotros. Pero sigue diciendo, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, ora para que vivamos en perfecta unidad, como es la unidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque es algo que Jesús recalca. Dice que si vivimos en perfecta unidad, el mundo creerá que fuimos enviados por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que las iglesias cristianas estamos en perfecta unidad? La respuesta es no. Un funcionario del gobierno decía que la Iglesia Católica, cuando va a hacer convenios con el gobierno, ellos vienen en unidad y hacen una sola petición, todos están de acuerdo. Pero que cuando las iglesias evangélicas quieren hacer convenios con el gobierno, cada iglesia pide una cosa diferente. Dice que es imposible negociar con los cristianos. Esta misma falta de unidad la podemos ver cuando los cristianos se lanzan a la política. Terminan peleando, no se ponen de acuerdo. Sí, es triste, pero es el testimonio que resulta por la falta de unidad. Más aún,
Cuando una persona llega a una iglesia cristiana, muchas veces hace una pregunta que es muy importante, pero que es muy tonto hacerla. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Ve, esta iglesia es de sana doctrina? Ahora, la pregunta es muy importante, pero ¿por qué digo que es tonta? Porque nadie le va a contestar, no, no, esta es una iglesia de mala doctrina. Todos le van a decir que es una iglesia de sana doctrina. Pero lo triste es que la pregunta muestra la falta de unidad de la iglesia. Hasta la gente del mundo sabe que todos decimos cosas diferentes. Y Jesús dijo que esa falta de unidad haría que el mundo no creyera que somos enviados por Dios. Y si no somos enviados por Dios, entonces la gente piensa que estamos locos, que cada uno se inventa un mensaje, que el mensaje es nuestro, y no tienen por qué creernos, mucho menos que hacernos caso. La unidad es algo muy importante. Si seguimos leyendo, vemos que en la oración Jesús dice, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Revisando cuál es la gloria que nos dio, haciendo un estudio de esto, descubría que la gloria que Dios nos ha dado es el privilegio de compartir de Él. El pasaje dice que hemos recibido de parte de Dios lo necesario para vivir en perfecta unidad. En otras palabras, quiere decir que sí es posible que le podemos hacer caso al Señor de vivir en unidad y llevar un mensaje que sea creído por el mundo. Revisando todo esto, hay varias cosas que deben ser muy claras para nosotros. Lo primero es que hay varias clases de unidad en el mundo. La unidad de la gente que no conoce a Dios, que como dije terminarán con su Nimrod o anticristo gobernándolos. La unidad de los hijos de Dios que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, hay otra clase de unidad propuesta por Satanás, que no es verdadera unidad, sino que es algo que los cristianos hemos llamado ecumenismo, y que tiene que ver con la unión de todas las religiones, porque ellos dicen todos los caminos llevan a Dios. Pero esta clase de unidad lo único que logra es ignorar por completo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cuando eso sucede, es imposible que haya un auténtico cristianismo, porque ¿cómo ser cristiano sin creer en lo más importante que ha hecho Jesucristo por nosotros? Lo triste es que esta clase de unidad no solo es la que está promocionando el Papa en la actualidad, sino que el mismo error lo he visto en algunas iglesias llamadas cristianas, donde yo he escuchado a los pastores decir que es importante que aunque no estemos de acuerdo en la doctrina, lo importante es que estemos unidos en el Espíritu. Pero los que dicen esto no tienen ni idea de lo que están diciendo. Peor aún, estos con ese mensaje parecen ser más espirituales que los demás, pues buscan eliminar los conflictos entre los cristianos. Pero esa forma de pensar es en realidad un poderoso ataque de Satanás contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente, San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, si las palabras de Jesús son espíritu y son vida, entonces es imposible tener unidad en el espíritu si no hay primero unidad en la palabra, porque la palabra son espíritu y son vida. Ahora, al ignorar esta verdad, cuando dice que tengamos unidad en el espíritu, aunque no estemos de acuerdo en la doctrina, lo que están haciendo es eliminar la palabra de Dios, decir que no es importante ella, que lo importante es el sentir que tengamos, aunque pensemos completamente diferentes. Es por esto que digo que esta clase de unidad es propuesta por Satanás, y cuando se logra esta clase de unidad, lo que en realidad se logra es que los cristianos fieles a la palabra sean vistos como malos. Ya de años atrás se habla de que
los fundamentalistas, refiriéndose a las personas que creemos en lo que dice al pie de la letra la palabra de Dios, somos vistos de mala manera, ¿sí? Miren, en la actualidad hay iglesias que dicen ser cristianas llenas de homosexuales, donde los pastores también son homosexuales. La pregunta es, ¿qué piensan ellos de nosotros que decimos que la Escritura dice que la homosexualidad es pecado? Pues que somos faltos de amor, que somos legalistas. ¿Qué piensan de nosotros en aquellas iglesias que enseñan que la bendición de Dios es el billete y la prosperidad económica? Lo mismo, piensan que nosotros estamos mal. Lo segundo en lo que debemos tener claridad es que la unidad entre nosotros los hijos de Dios solo puede ser producida por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos lleva a creer su palabra. Y ojo, este mismo Espíritu que nos une es el que nos separa de los falsos creyentes y de la gente del mundo. El apóstol Santiago, escribiendo a un grupo de cristianos que insistían en ser amigos del mundo, les dice lo siguiente, Santiago 4:4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea que es muy claro que el Espíritu Santo, que usa la palabra, es lo que nos protege y lo que nos cela para que no seamos amigos del mundo. Y la pregunta que te puedes hacer allí es, ¿cómo estás tú respecto de esto? ¿Ya cambiaste tus sueños que tenías antes de cristiano por unos nuevos sueños? ¿Ya cambiaste los métodos por unos nuevos métodos? ¿O has hecho un horrible revuelto en tu corazón para con la ayuda de Dios conquistar el mundo? ¿Acaso no sientes cómo el Espíritu de Dios te anhela y busca alejarte de las cosas del mundo? O contrario a eso, con la ayuda de Dios, tu pasión por el mundo está aumentando. Es algo que debemos revisar seriamente. Lo tercero, como consecuencia de lo que hemos visto, es que la unidad entre los auténticos hijos de Dios se daña cuando, desviándose o no madurando, insistimos en buscar las cosas del mundo. He tenido conflicto con algunos pastores con los que he trabajado, porque el énfasis de ellos es ganar dinero y el mío es ganar almas. Entonces cada evento que hacen en la iglesia es cobrando lo más que puedan y para sacar ganancia, y yo trato de hacer todo al costo o poniendo dinero, porque tenemos énfasis diferentes. He tenido conflicto con otros pastores por la forma en que hablan de los diezmos y las ofrendas. Pues la motivación que ellos dan es que hay que ser fieles porque Dios te va a enriquecer muchísimo. Y aunque eso pueda ser posible, no es lo prometido por Dios. Tengo conflicto con otros pastores porque enseñan respecto del divorcio y nuevo matrimonio, que si usted adultera, pues obviamente puede cambiar de mujer y que la solución a eso es que usted le pida perdón de corazón a Dios y Dios lo perdona. Y yo le pregunto, ¿y si le vuelve a pasar? No, pues vuelve y pide perdón de corazón. Entonces yo digo, oiga, o sea, igualito que en el mundo, pero dice que con la bendición de Dios. Tengo conflicto con estas personas, ¿sí? Porque estas diferencias colocan una barrera entre ellos y los que queremos hacer la voluntad de Dios. Imagínense usted un matrimonio donde el esposo quiere ganar dinero estafando a los demás. ¿Creen que esa actitud aumentará la unidad entre él y su esposa cuando ella sí quiera hacer la voluntad de Dios? O dos hermanos cristianos que uno insiste en ser un sinvergüenza y el otro no. Esa actitud los unirá. La Escritura dice que no, dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. Lo cuarto es que no podemos saber a ciencia cierta si aquellos de entre nosotros que están rompiendo la unidad son cristianos carnales o rebeldes o definitivamente no son cristianos. No lo podemos saber, no lo podemos asegurar. La Escritura sirve para que revisemos nuestro corazón, pero a otros es difícil. Es más, ellos mismos no saben qué son. La Escritura enseña que los falsos cristianos creen ser auténticos, o sea que ellos tampoco lo saben. Más difícil resulta para nosotros. Lo quinto es que la falta de unidad en la iglesia
hace que ésta pierda su poder para comunicar el mensaje de salvación. Tuvimos un ministerio en Guayaquil hace algunos años y en 3 años abrimos como 8 iglesias. Pero no solo había un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, de anhelar liderazgo, obispado, sino que había una tremenda unidad respecto de la responsabilidad de evangelizar a través de los grupitos de oración. Y todo el mundo en la iglesia estaba metido en el mismo asunto y esto trajo mucho crecimiento y mucha madurez en la iglesia. Y aclaro, no había ningún tipo de manipulación, de presión o de ofrecimientos para que él tuviera más discípulos como hacen algunos, no. Era el Espíritu Santo que había colocado esa unidad en la iglesia, la gente estaba viviendo todos con ese sentir. Hasta recuerdo una joven que llevando apenas 3 meses en la iglesia, un día se acercó y me dijo, uy pastor, perdóneme, yo todavía no tengo grupo de oración. Imagínese, 3 meses, y si se sentía mal porque escuchaba que todos estaban funcionando con sus grupitos de oración, con 2, 3 personas, o sea, no se requiere, y la iglesia creció y creció, y en 3 años teníamos 8 iglesias, como 1000 personas, ¿sí?, en las reuniones. Pero ¿qué pasa cuando en una iglesia solo 1 o 2 personas están pensando en invitar a la reunión? O en este tiempo, producto de la pandemia, solo 1 o 2 por ahí compartiendo el link de las reuniones virtuales. O solo 1 o 2 personas insisten en tener grupo de oración presencial o virtual. He escuchado testimonios de este tiempo de otras iglesias que han crecido a pesar de todas las limitaciones que hay. ¿Por qué? Porque tienen el sentir, hay unidad respecto de esto que deben hacer. Es decir, las imposiciones de la pandemia no impiden que la iglesia funcione o crezca. La falta de unidad sí nos detiene. Y déjenme decirles algo. Cuando pensemos en que la iglesia no está creciendo, preguntémonos, ¿a cuántos hemos logrado involucrar en la iglesia en este año? En este año que pasó, ¿a cuántos lograste involucrar? Y si la respuesta es a ninguno, pues bueno, entonces ya sabes por qué la iglesia no está creciendo como debiera. Y la razón de este estancamiento, según las palabras de Jesús, San Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Según las palabras de Jesús, la falta de unidad en la iglesia impide que el mundo crea e impide que el mundo vea el amor que Dios tiene para con nosotros sus hijos. Y con solo eso el daño causado a la iglesia es muy grande, pues tanto la fe en Jesucristo como la confianza en el amor de Dios son lo que hace que la gente se acerque a Dios. Ahora, teniendo en cuenta todo esto y entendiendo la importancia de la unidad, leamos el siguiente pasaje, Efesios 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ojo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El pasaje menciona una gran cantidad de cosas en común, una vocación, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un bautismo, un Señor. Y todos estos elementos son los que ayudan a conservar la unidad en el espíritu. Sin embargo, de allí está nuestra parte en este asunto, se nos hace una clara petición respecto de la unidad. Y es la siguiente que quiero leer en varias versiones. Versículo 3, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra versión,
Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. En otra versión, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Antes que nada quiero insistir, y por eso hemos visto todo este panorama, que la unidad se le está pidiendo mantenerla a los hijos de Dios entre los auténticos hijos de Dios. En otro pasaje de la Escritura dice, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, no es posible la unidad con todos los hombres, pero hagamos lo posible. Pero es muy diferente, ¿sí?, lo que nos pide que hagamos entre los verdaderos hijos de Dios. Y es lo que el apóstol dice, que si usted es un auténtico cristiano fiel a Dios, esa fidelidad pues va a traer problemas con la gente del mundo, por lo tanto, para mantener la unidad con ellos es imposible, a no ser que rompamos con Dios. Más aún, escribió en 1 de Pedro 4:4 el apóstol Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que problemas vamos a tener si pensamos que vamos a vivir en paz con la gente del mundo, porque para vivir en paz con la gente del mundo hay que dejar de hablar la verdad de Dios. Pero teniendo esto claro, de que estamos hablando de la unidad entre los auténticos hijos de Dios, el primer lugar donde esta unidad debe ser lograda y conservada es en nuestro hogar. ¿Por qué en nuestro hogar? Porque resultaría un engaño muy grande, una mentira muy grande, buscar la unidad de la iglesia cuando la célula más pequeña que conforma la familia, la familia, está en guerra. Si las familias están en guerra, ¿cómo pensar que haya unidad en la iglesia? Y por eso debemos preguntarnos, ¿hay unidad en el espíritu entre el esposo y la esposa? ¿Hay unidad entre los padres y los hijos? ¿Hay unidad entre los hermanos? ¿Hay unidad entre los cristianos del resto de la familia? Y por último, ¿hay unidad entre los feligreses de la iglesia? Y si no hay unidad en la familia, pero sus miembros sí andan en unidad con los de afuera, pues todavía más grave. Y pasa en algunas familias. Algunas familias cristianas, yo conozco algunas personas cristianas que no tienen verdadera unidad con su familia, pero es que no se han convertido. Obviamente eso es imposible. Estamos hablando de familias convertidas. ¿Qué es lo que rompe la unidad entre los legítimos hijos de Dios? Ya lo leímos, pero vuelvo a leerlo. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que es necesario para mantener la unidad. Ahora, ¿por qué hay peleas y discordias entre los cristianos, aún en la familia? La contestación que normalmente da la gente a esta pregunta es que la otra persona me agredió, sutilmente, pero me agredió. Y uno escucha muchas razones al respecto. No, es que me abrió los ojos. ¿Sí vio cómo me abre los ojos? Es que le hablo y no me contesta. Es que vio el tonito con el que me está hablando. Es que no me quiere dar. No me quiere prestar. No me quiere pagar. No me quiere ayudar. Es que me quitó el novio, el trabajo, la honra. Es que se burló de mí. ¿Sí ve cómo habla con sarcasmo? Uy, me está echando indirectas. Es que no me valora. No reconoce lo que yo he hecho por él. Me insultó, me empujó, me pegó, me mató. Bueno, si lo mató no hay problema porque usted ya está descansando en la presencia de Dios. Si eso que he mencionado y muchas otras cosas más fueran la verdadera razón por la cual perdemos la unidad en el espíritu, entonces tendríamos que decir que es imposible tener unidad en el espíritu porque todos somos pecadores. Pecadores en proceso de restauración, pero todavía pecadores. Y entonces tendríamos que decir que Dios no está haciendo las cosas bien porque nos está pidiendo
vivir en unidad y es imposible hacerlo. Pero Dios no está mal. Y la verdadera razón por la cual se rompe la unidad son mencionadas en este pasaje. Y dice que son ¿qué? La falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de paciencia y la falta de amor. Eso es lo que rompe la unidad, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, de paciencia y de amor. Y entonces algunos dirán, claro, la falta de humildad de fulano es la que hace que me abra los ojos. La falta de mansedumbre hace que me responda de manera grosera ante las correcciones. La falta de paciencia hace que no me soporte y todo esto hace porque no me ama, por lo tanto, él es el culpable de las peleas y la discordia entre nosotros. Y yo nuevamente pregunto, ¿será cierto que el mal comportamiento del otro rompe la unidad de la iglesia? Y nuevamente la respuesta es no. Por supuesto que no. Porque si fuera cierto, entonces el pasaje no nos pediría a nosotros humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si fuera cierto que las malas actitudes de los demás hacen que no tengamos unidad, entonces lo que pediría es que aprendamos a exigir que los demás tengan humildad, mansedumbre, paciencia, amor, para que puedan soportar lo que nosotros somos y así tengamos unidad. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Cuando pide que soportemos, está diciendo con toda claridad que es usted, que soy yo, que somos nosotros los que tenemos que aprender a sobrellevar el pecado de los demás sin perder la unidad en el espíritu. ¿Y qué cosas hay que soportar? Pues las desagradables, no son las agradables, deliciosas y espectaculares, son las desagradables, las cosas que hacen mal. Y si se nos está pidiendo soportar la debilidad y el pecado de los demás, entonces ¿cómo se nos ocurre exigir un comportamiento perfecto de los demás para que haya paz en nuestro hogar? Es que aquí peleamos por culpa tuya. No, ¿cómo así? Sí, no es eso lo que nos dice la Escritura que debemos exigir, que se porten a la perfección para que haya paz. Está diciendo que nosotros tenemos que poner, sí, las características que he mencionado. Ahora, no estoy diciendo que usted tiene que dejar que sus hijos se vuelvan unos demonios y usted no debe hacer nada porque tiene que conservar la unidad y la paz. O que su mujer se volvió una bruja loca y usted pues no puede hacer nada. O el marido es irresponsable o su suegra es una metida y usted no puede hacer nada. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es lo mismo que dice la Escritura, que usted debe aprender a soportar todas esas cosas para poder así guardar la unidad y la paz en su hogar. Porque no es lo mismo corregir a alguien lleno de enojo, furia y rencor que corregirlo lleno de paz y amor. Porque no es lo mismo ver el pecado de los demás como una oportunidad para denigrar, ofender y rechazar a esa persona, que ver el pecado de los demás como una oportunidad para mostrar misericordia y amor. Y porque conservando la unidad, gracias a la humildad, mansedumbre y paciencia, seremos de más bendición para el que está actuando mal que si llegamos con toda nuestra furia y nuestro resentimiento a buscar que el otro cambie. Por eso es que debemos tener una actitud humilde, de mansedumbre, de paciencia y de amor ante las imperfecciones y pecados de los que conforman nuestra familia, y así cuidar la unidad en el espíritu. Pero cuando se ha perdido la unidad, lo normal es que cada uno tiene sus argumentos y razones para explicar por qué pasó, y usted podrá encontrar que los argumentos que cada uno tiene, todos son válidos. A veces cuando vienen a mí con esos argumentos y esos conflictos y me preguntan quién la embarró, casi siempre la respuesta que me toca dar es ambos. ¿Y saben por qué? Porque si uno solo hubiera aplicado la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, no hubieran peleado, se necesitan dos. Mejor aún, si ambos hubieran aplicado la humildad, la mansedumbre y la paciencia, pues no habría peleas. O sea que es esa la actitud que debemos colocar para mantener la unidad y la paz a pesar de las imperfecciones y pecados de los demás. El examen. ¿Cuántos de ustedes de una manera muy sutil, muy lenta pero efectiva, ya perdieron la unidad en su familia?
¿Cuántos de ustedes por su amor al mundo hace rato perdieron la unidad con su familia y en lugar de experimentar la paz de Dios viven en continuas peleas? ¿Cuántos de ustedes no aceptan ningún tipo de corrección porque su falta de humildad los lleva a pelear con tal de no reconocer la verdad? ¿Cuántos de ustedes hasta cuando le dicen te amo, contesta con 2 piedras en la mano? Porque ya están acostumbrados a pelear. Te amo, ¿que qué? No, que te amo. Ah, pero es como la costumbre, ya acostumbrados a pelear, a no dejarse, a contradecir todo. ¿Cuántos nunca han tenido unida a su familia porque no han entendido el deseo de Dios? ¿Cuántos insisten en cultivar la unidad con la gente del mundo? ¿Cuántos se relacionan mejor con los incrédulos que con los creyentes de su familia? ¿Cuántos de ustedes dicen que los no cristianos son mejores personas que los cristianos? Porque no han aprendido a relacionarse en unidad con sus hermanos en la fe. ¿Se imagina que Dios tomara esa actitud? Dios, perfección absoluta, que cada vez que la embarráramos se agarrara con piedra y con ira a darnos, no existiríamos ninguno. Si alguien ha aplicado paciencia, misericordia, mansedumbre, ha sido Dios al tratarnos a nosotros y nos pide hacer lo mismo con los demás. Y entonces, ¿cuántos de ustedes nunca han sido solícitos en buscar esta unidad del Espíritu en su hogar? Vale la pena que nos preguntemos. Pues es la tradición, ¿no? Cada nuevo año la gente hace propósitos. Pienso que los propósitos debemos hacerlos cada vez que el Espíritu Santo nos habla, nos redarguya, nos motiva, no cuando comienza un nuevo año. Alguien mandó un meme diciendo, cuando ya habían pasado 6 horas en Australia, mandó un meme diciendo, no, el año nuevo sigue igual. Hoy inclusive vi otra de Mafalda que dice, el año nuevo cambió, pero no, el que tiene que cambiar es usted. Y es cierto, hagámonos propósitos, no porque comenzó el año, sino porque es necesario. Si el Espíritu Santo te ha hablado, haz el propósito de guardar esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Si ya tienen esa unidad en su familia, amén, amén. Si no la tenemos, debemos comenzar con la familia, con los padres, los hijos, los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Porque es una orden clara de Dios para todos sus hijos. También porque si no lo hacemos, perdemos, como dice el apóstol, podemos, como dice el apóstol, ser eliminados al estar desaprovechando la oportunidad de hacer algo para la obra de Dios. También debemos hacerlo porque Satanás desea que tú pelees con lo de tu familia y pues no le des gusto. También porque cuando hay peleas y falta de unidad en tu familia, tu testimonio de cristiano se va a la caneca ante el resto de la familia que no es cristiana. También porque cuando hay peleas y falta de unidad, se está perdiendo un inmenso poder y la efectividad de compartir el mensaje de salvación. También porque la falta de unidad trae pobreza espiritual y como consecuencia otras muchas cosas se perderán. Ahora, ¿podemos saber que tenemos éxito si nos disponemos? Y la respuesta es claro. Jesús oró por ti, por mí, para que podamos vivir en unidad. Así de que oremos por esto. Antes de orar, Efesios 4:6, quiero repetirlo, 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Te pedimos aún perdón si a lo largo de este tiempo no hemos entendido que
Aunque los demás se porten mal, nosotros debemos buscar vivir en paz y en unidad. Y sobre todo, permítenos ver con claridad la importancia de la unidad en la familia, en la iglesia, para que todos trabajando unidos en un mismo sentir, podamos ver las maravillas que tú quieres hacer, Señor. Podamos compartir el mensaje de salvación con poder, Señor. Podamos aún en esta época de confinamiento, a través de las redes y de las herramientas que tú nos das, seguir compartiendo tu mensaje, abriendo esos pequeños grupos de oración, ya sea en tu casa o virtuales, porque la palabra de Dios no está presa, y todas estas cosas a la verdad nos dan es la oportunidad de seguir compartiendo este mensaje de salvación. Gracias, Señor, nuevamente por este año que pasó, por tu increíble misericordia sobre nuestras vidas, Señor, porque no es por los buenos que hayamos sido, sino por tu paciencia con nosotros, Señor, que nos has sostenido, que nos has protegido, que nos has dado la provisión necesaria. Y permite que en este año te seamos agradables, que podamos hacer tu voluntad, tanto como tú lo deseas. Gracias, Señor, porque no somos suficientes para estas cosas, pero tu Santo Espíritu en nosotros nos da la capacidad de obedecerte.